En este vídeo os voy a explicar cuáles son las cosas, los elementos que tienen que concurrir en un país para que este país pueda ser calificado como un Estado democrático de derecho. Empiezo así una serie de vídeos en donde voy a exponer una serie de conceptos básicos para que cualquiera pueda conocerlos, y siendo esto la única manera, el conocimiento de las personas con las cuales pueden defenderse y exigir a los poderes públicos que las cosas funcionen como deben funcionar para que estemos ante un Estado democrático de derecho. Os veo dentro del vídeo. Bienvenidos al canal Magistrado Anticorrupción TV. En este vídeo os voy a explicar de una manera, en 30 segundos, cuáles son los elementos mínimos que tiene que haber en un país para que pueda considerarse que existe un Estado democrático de derecho. Después voy a hacer una mínima exposición un poquito más larga de cada uno de esos 4 elementos que tienen que existir en un país para que pueda considerarse como una democracia. Comienzo así una serie de vídeos en las que trato de que llegue al mayor número de personas una serie de conocimientos mínimos que deberían ser aprendidos probablemente en el colegio para que así las personas crecieran y supieran cuáles son sus derechos y cuáles son los elementos mínimos que tiene que haber en un país para que pueda considerarse como una democracia. Una vez que la gente supiera cuáles son estos elementos, sería muy difícil engañarla y podría además exigir a los poderes públicos que se cumplieran, y en el caso de que algunos de ellos no lo cumplieran, pues poder reaccionar frente a ello. Pero desde luego la ignorancia y la falta de conocimiento es el principal, y el miedo posteriormente es el arma principal que tiene el poder, no en este país, sino en cualquier país y a lo largo de la historia, para condicionar la actuación de las personas y para al final prevalecer sobre las mismas. Entiendo que ya dijo alguien, al parecer, que la verdad os hará libres, y probablemente esa sea una de las mayores verdades que hay que se han dicho nunca jamás. La única manera de poder reaccionar frente al poder es tener conocimiento, saber cómo funcionan las cosas. De nada sirve que repitamos una serie de mantras diciendo aquí no hay verdadera democracia. Ahora se ha puesto de moda, cuando se viene diciendo por mucha gente, yo uno de ellos, que no hay división de poderes, y la gente dice no hay división de poderes, no hay democracia real, pero realmente no sabe por qué no existe esa división de poderes. Por lo tanto, os voy a decir en 30 segundos cuáles son los elementos básicos que tiene que concurrir para que exista un Estado democrático de derecho. En primer lugar, respecto al Estado de Derecho, a decir que el Estado de Derecho supone que un Estado que se rija por las leyes. Esto es, posteriormente, para que exista un Estado democrático, es necesario que la soberanía resida en el pueblo, el cual a través de los mecanismos pertinentes elige a sus representantes. Ese es el primer requisito. Segundo requisito sería que exista una verdadera división de poderes, que se divida el poder entre un poder legislativo, ejecutivo y judicial. El tercer requisito consistiría en que existan una serie de derechos fundamentales reconocidos a las personas. Y el cuarto requisito consistiría en que exista un mecanismo, un procedimiento judicial para que las personas puedan obtener una protección de sus derechos en el caso de que estos sean vulnerados por el poder. Esto, sin más, son los 4 requisitos que tienen que concurrir para que exista un Estado democrático. Recordar: soberanía popular que elija a sus representantes, división de poderes en legislativo, judicial y ejecutivo, reconocimiento de una serie de derechos fundamentales y un procedimiento que proteja realmente los derechos fundamentales frente a vulneraciones. Con eso sabréis más que el 95% de los tertulianos, asesores, políticos y demás, pero precisamente se trata de que no accedáis a esa información para no poder reclamar y para no ser preciso en dichas reclamaciones. Ahora voy a exponer un poquito más detalladamente en qué consisten estos requisitos, y finalmente haré una mínima reflexión de si en España se dan estos requisitos o no, aunque luego haré un vídeo muy pormenorizado en donde, analizando pues la Constitución española y algún otro texto legal y estadísticas de organismos públicos, detallaré el por qué hay que considerar si sí existe o si no existe una democracia real en España, aunque supongo que ya intuís cuál es la respuesta.
Con ello, entiendo, hoy sería como si dijéramos una clase un poco más teórica y posteriormente, no pretende ser una clase, sino un compartir información, y os rogaría que si tenéis duda no me creáis, sino que comprobéis por vuestros propios medios si esto es así o no. Pero evidentemente depende tener cuidado a ver a quién le vais a preguntar. No vaya a ser que le preguntéis a alguien que sea absolutamente ignorante, que sea alguna de estas personas que ha adquirido las cátedras o los másters en la forma que ya hemos visto que se adquiere en España y demás. Entiendo, si no me queréis creer, que lo comprobéis, pero también tenéis que acudir a buenas fuentes, porque si acudís a malas fuentes, evidentemente, pues no podréis, realmente seréis influenciados de una manera errónea nuevamente. Estas notas que yo saco vienen en todos los derechos de manuales de constitucional, y simplemente lo que hago yo son extraer las notas fundamentales. Son estos 4 elementos. Después, evidentemente, hay cosas accesorias o tienen que llevarse a cabo a la práctica correctamente, pero no deja de ser, teóricamente, esos son los 4 elementos. Por eso vamos a comenzar con cuáles son estos elementos, desarrollándolo un poquito más pormenorizadamente, aunque son otros 5 minutos. Pero recordar que lo fundamental es que recordéis los 4 elementos. Soberanía popular eligiendo a los representantes legales, a los representantes del pueblo, perdón, el pueblo eligiendo a sus propios representantes, división de poderes en legislativo, judicial, ejecutivo, reconocimiento de derechos fundamentales y un procedimiento para proteger estos derechos fundamentales. No voy a entraros en de dónde vienen históricamente estos elementos, ni cómo surgieron, ni cuáles son los principales autores, pensadores que empezaron a hablar al respecto, ya que entiendo que la persona que esté interesada en profundizar, pues podrá hacerlo, e incluso más adelante haremos algún vídeo al respecto. Pero lo que me interesa es que haya información muy concreta y que llegue al mayor número de personas. Como os digo, en cuanto al Estado democrático de derecho, primeramente, un Estado de Derecho, cualquier Estado es de derecho, ya que, aunque sea una dictadura, existen unas reglas que supuestamente rigen en el Estado. Luego se aplicarán bien o mal, pero siempre hay unas reglas. Incluso en las tribus más primitivas, pues hay hasta costumbres que no dejarían de ser una forma de Estado, entre comillas, de derecho. Por lo tanto, cualquier Estado se va a regir por unas leyes, pero lo importante no es que el Estado se dirija por unas leyes, sino que concurran una serie de requisitos para que esto pueda entenderse como una democracia, como consecuencia de la evolución de todas las organizaciones humanas, buscando una mejor forma y más justa de organizarse un Estado, tanto en las relaciones entre el Estado y los ciudadanos como en las relaciones entre los ciudadanos. Pues bien, el primer requisito que es necesario, como ya os he comentado, es que la soberanía resida en el pueblo y que el pueblo, portador de esa soberanía, sea quien elija a sus representantes. Por lo tanto, eso es lo fundamental. Podría decirse que simplemente, bueno, pues el pueblo elija a sus representantes y ya está, ya se cumplirá el requisito. Pues evidentemente no. Hay que profundizar, no basta simplemente con que el pueblo elija a sus representantes, sino que hay que ver cuándo se eligen esos representantes. Por tanto, puede ser que una constitución venga que la soberanía popular y que el pueblo elige a sus representantes, pero luego no se cumplan los requisitos para que esto sea efectivo. Así habrá que controlar cómo es el procedimiento a través del cual se eligen a los representantes, si realmente se refleja la voluntad del pueblo o es un procedimiento viciado. Hay que ver igualmente si las listas, si esos representantes cómo acceden para ser elegidos por el pueblo, si hay listas abiertas, si hay listas cerradas. Fundamentalmente en España, esto se regula a través de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General del año 1985. Es decir, no solamente es necesario que en la teoría exista la soberanía popular que elija a los representantes, sino que hay que ver luego cómo se lleva a cabo ese proceso y si ese proceso es consecuente y es consecuente con que se pueda reflejar la verdadera voluntad en los resultados que se producen. Así también sería muy importante aquí saber, por ejemplo, quién se encarga del procedimiento de las elecciones o quién es quien cuenta los votos. Por lo tanto, ¿no? El concepto en abstracto está muy bien, pero luego toda una legislación que desarrolle para que se lleve a cabo esa de una forma correcta será necesario para que de manera efectiva se cumpla ese requisito.
El segundo requisito, como hemos dicho, es el que el poder se divida entre el poder legislativo, el judicial y el ejecutivo. El poder legislativo sería aquel que elabora las leyes. El poder ejecutivo es aquel que dirige el poder, pues el gobierno, la política interior, la política exterior, el ejército, la administración. Y el tercer poder sería el poder judicial, que se encarga de cumplir y hacer cumplir las leyes. Y una labor muy importante es que se encarga de ver si las leyes son acordes con los principios marcados en las leyes o en la Constitución que dirija ese país. Como os digo, por ejemplo, llevándolo a España, las Cortes Generales serían aquellas encargadas de llevar a cabo las leyes pertinentes. Por lo tanto, el poder legislativo, en este caso en España serían las Cortes Generales, es el encargado de llevar a cabo, de hacer las leyes. El poder ejecutivo, en este caso en España sería lo que es el gobierno, sería el encargado de dirigir la política interior, la política exterior, el ejército, como si dijéramos, y cualquier otra acción de gobierno, para decirlo de una manera resumida. Y el poder judicial es aquel que tiene que ejecutar y hacer ejecutar las leyes, interpretar y aplicar las leyes, y fundamentalmente ver si y controlar al poder ejecutivo y al poder judicial. A su vez al poder ejecutivo y al poder legislativo en cuanto a que se acomoden a los principios que rigen dentro de las leyes ya aprobadas. Por su parte, el poder judicial está controlado desde el mismo momento en que únicamente puede aplicar las leyes que han sido aprobadas por el poder legislativo, y por lo tanto no puede, ese es su control, el sometimiento a la ley. Posteriormente, el tercer requisito que es necesario para que estemos ante un Estado democrático es que se reconozcan una serie de derechos y libertades fundamentales a los ciudadanos dentro de un país. Así, por ejemplo, dentro de la Constitución española, por ejemplo, que sería esta, tenéis de los artículos 14 al 29 una serie de derechos y libertades fundamentales y básicos que se reconocen, que son bastante pormenorizados: derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad física, el derecho al juez ordinario determinado por la ley, al derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a la libertad de expresión. Y hay una serie de derechos que se recogen, que se deben recoger en cualquier Estado democrático. En España, concretamente, estarían reconocidos en la Constitución española, y luego además España tiene firmados tratados internacionales que reconocen estos derechos e incluso los pueden ampliar u otros distintos, pero básicamente se recogen estos mismos, como por ejemplo en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que también se vienen a duplicar estos derechos, se recogen a nivel del Consejo de Europa. Y posteriormente es necesario no solamente que exista una declaración formal, como esta, de una serie de derechos, sino que es necesario que exista un procedimiento por el cual el ciudadano, cuando ve vulnerados sus derechos, pueda acceder a un procedimiento en donde los juzgados o tribunales le protejan en el caso de que entiendan que han sido vulnerados sus derechos. Este sería un requisito fundamental también, ya que de nada vale tener un bonito repertorio de derechos fundamentales si luego el ciudadano no los puede hacer efectivos frente al poder, frente a las vulneraciones que se produzcan por parte del poder. Recapitulando nuevamente, para machacar estos conceptos, el Estado democrático requiere soberanía popular en el pueblo, el cual elige a sus representantes, de división de poderes legislativo, judicial y ejecutivo, reconocimiento de derechos fundamentales y mecanismo para la protección de estos derechos fundamentales. Tenemos como conclusión, podemos considerar, hay que analizar, os voy a analizar cómo en España, en la Constitución, está regulado el tema de la soberanía popular y cómo se lleva a cabo la elección de los representantes del pueblo a través fundamentalmente de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Por otro lado, analizaremos cómo está hecha en España la división en la Constitución, cómo se recoge, en su caso, si es que se recoge o se recoge absolutamente la división de poderes. Así también analizaremos los derechos fundamentales recogidos en la Constitución y cuál es el procedimiento para proteger los derechos en caso de vulneración de los mismos. Pero eso fundamentalmente se lleva a cabo en España a través del recurso de amparo y a través de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. A modo de
Conclusión, porque ese estudio pormenorizado, para no hacer muy largo el vídeo, será objeto de análisis en otro vídeo, os puedo decir que evidentemente, como ya intuís, en España no se dan de una manera concreta y pura los 4 elementos que yo os he recogido. Quizás el único elemento que se da de una manera más pura es el que en España sí que se recogen en la Constitución una serie de derechos y libertades fundamentales, los artículos 14 al 29, pero luego cabrá concluir, como veremos en los próximos vídeos, que la ley que no se cumple ni siquiera los mecanismos de soberanía popular y la elección de los representantes, ya que las leyes muchas veces la ley orgánica se aparta de la Constitución, que ya tenemos que decir que la Constitución tiene muchos defectos, pero es que aun con esos defectos ni siquiera se cumple. Por lo tanto, podríamos dar con un canto en los dientes si la Constitución que tenemos con todos sus defectos se cumpliera. Y ya digo que tiene muchos defectos, pero es que si le unimos a esos defectos que las partes buenas tampoco se cumple, pues entenderéis que es un auténtico desastre. Por lo tanto, os digo que valoraremos cómo se transforma esa voluntad popular en la elección de los cargos. Valoraremos también cómo, en cuanto a la división de poderes, la división de poderes legislativo, judicial y ejecutivo, pero basta decir que, como sabréis, en la actualidad no tenemos presidente del Tribunal Supremo, ya que los políticos no se han puesto de acuerdo, llevan ya 3 o 4 o 5 años sin renovar el Consejo General del Poder Judicial y, por lo tanto, sin designar un nuevo presidente del Tribunal Supremo. Ahora hay una serie de sustitutos que van nombrando, pero que, por supuesto, no han sido ni siquiera elegidos en la manera que establece la Constitución. Por tanto, vosotros mismos podréis concluir que si los políticos no se han puesto de acuerdo para nombrar al presidente del Tribunal Supremo, que ya es una aberración el que tengan que nombrar los políticos, imaginaros que el sistema ni siquiera permite a día de hoy que haya presidente del Tribunal Supremo. Creo que la conclusión es muy fácil, pero bueno, podréis, desde luego tiene mucha más profundidad explicarlo todo el proceso entero del por qué no existe y lo analizaremos más adelante. En cuanto al catálogo de derechos fundamentales, como os he dicho, sí que existe, y en cuanto al método para protección de estos derechos fundamentales, os he de decir que el recurso de amparo, que sería el procedimiento establecido en España para proteger los derechos fundamentales, os tengo que decir que el Tribunal Constitucional, nombrado también por políticos, que no es tribunal, no es un órgano judicial en sí, de hecho en la Constitución está en un apartado distinto del Poder Judicial, los magistrados tampoco son magistrados como los que entendéis, es decir, ni el Tribunal Constitucional ni es tribunal como tal, ni los magistrados son magistrados como el resto de jueces, con lo cual vosotros mismos harán las conclusiones. Pero concretamente respecto al recurso de amparo, he de deciros que el Tribunal Constitucional inadmite, es decir, ni siquiera valora aproximadamente entre un 97-98% de los recursos. Solamente entra a conocer entre el 1 y pico, 2% de todos los recursos que los ciudadanos españoles interponen. Sacar vosotros las conclusiones con estos mínimos datos que son muy imprecisos, pero os garantizo que os los voy a dar con arreglo a las estadísticas oficiales y con arreglo a lo que pone en la Constitución y el resto de textos legales. Espero mínimamente que esto vaya aclarando y que la gente cuando hable pueda tener una mínima base para que así sea más difícil que te puedan engañar o te puedan desviar la atención con datos o con hechos que realmente no son correctos. Recordemos, para finalizar, elemento de un Estado democrático, la soberanía reside en el pueblo, que tiene que elegir a sus representantes legales, división de poderes, legislativo, judicial y ejecutivo, reconocimiento de derechos fundamentales y un procedimiento para proteger esos derechos fundamentales. Espero que no os haya aburrido mucho el vídeo. La única manera de combatir contra las cosas que no funcionan es que todo el mundo despierte, que adquiera cierto conocimiento para no poder ser engañado. Nos vemos en el próximo vídeo. Os ruego, si os interesa, que le deis al me gusta, a la campana, que os suscribáis y que hagáis los comentarios. Si me hacéis comentarios al respecto, intentaré contestar a todos ellos. Un saludo y muchas gracias.